Cuando se habla del corazón de Jesucristo, hay una realidad que está implícita y es el hecho de que Él es Rey. Es decir, cuando se habla del corazón de Cristo, se habla del reinado de su corazón. De hecho, el corazón, como Él se lo mostró a Santa Margarita María de Alacoque, es un corazón que tiene una corona de espinas, que es la que le colocaron los hombres con su ingratitud, pero es una corona de rey, es una corona que está indicando su realeza. Y si bien Él la primera vez vino en humildad y en sencillez para dar su vida por nosotros, Él es Rey y Él volverá glorioso y triunfante para juzgar a los vivos y a los muertos, y se manifestará su triunfo, que ha sido absoluto y definitivo en el misterio pascual, aunque la manifestación de ese triunfo y también de la realeza de Jesús todavía no sean completas y definitivas como lo serán en la parusía. Jesús es Rey. El corazón de Jesús reina. De hecho, cuando se le apareció al beato Bernardo de Hoyos en España, él que es el gran impulsor de la devoción del Sagrado Corazón en España, le dijo: reinaré sobre España más que en las demás naciones. Es decir, le manifestó su corazón, el deseo de que sea amado y de reinar en los corazones de los hombres, pero no solo, sino también en las naciones. Reinaré en España, en la nación española, más que en las demás naciones. Es una gran promesa que está grabada en letras de piedra en el monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, que es el centro geográfico de España, y ya no en futuro, sino en presente, reino en España. Bueno, el corazón de Jesús es Rey. Y por eso los papas, por mencionar a los de los últimos 100 años o un poco más, son unánimes en su magisterio. El magisterio de la Iglesia es unánime en enseñar que Él es Rey, y que es Rey no solo de los corazones, sino también de las sociedades, porque el hombre es un ser social, es, como decía Aristóteles, un animal político, y no se puede cercenar su dimensión social de su dimensión privada y personal, como diremos. Decíamos que el magisterio eclesiástico es unánime en esto, por citar los papas, los últimos papas, de los últimos 100 años, o 120 años, 130 años, León XIII en Immortale Dei, San Pío X repetidas veces, Benedicto XV, Pío XI en la Quas Primas, que es aquel documento por el cual él instituye la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, a celebrarse el último domingo del año litúrgico. Jesucristo no solo Rey de los corazones y del ámbito privado, sino Rey del universo, Rey de toda la sociedad, Rey de todas las cosas creadas, incluyendo las sociedades. Pío XII con Laurietis Aquas, que es, como dicen los teólogos, la suma de teología del Sagrado Corazón de Jesús y de su reinado. San Juan XXIII, San Pablo VI, algún texto de él citaremos enseguida, San Juan Pablo II, que también citaremos, Benedicto XVI, que también citaremos, el mismo Papa Francisco. En el fondo, siguiendo la tradición de la Iglesia, estos papas, los últimos que he mencionado, siguen también las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Así, por ejemplo, la Gaudium et Spes enseña que la criatura sin el Creador desaparece, en el número 36. Y eso quiere decir toda la criatura, también las sociedades. A lo que el Papa Benedicto XVI comenta diciendo: no existe un reino de cuestiones terrenas que pueda sustraerse al Creador y a su dominio. No existe un reino terreno de cuestiones terrenas que pueda sustraerse al Creador y a su dominio. También el Decreto Apostolicae Actuositatem del Vaticano II enseña que corresponde a los laicos llenar de espíritu cristiano el pensamiento, las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que uno vive. Llenar del pensamiento cristiano. También la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, etc. El Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II, dedica a esto todo un apartado, el número 2105, reiterando la enseñanza de que la realeza de Cristo es sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Jesucristo es Rey tanto por su naturaleza, porque Él es
Dios. Y como Dios, Él es Rey porque es creador de todas las cosas y porque todo está sometido a Él. Dice San Juan, en Él fueron creadas todas las cosas. Dice también San Pablo, todo fue creado por Él y para Él. En Él son todas las cosas. Es decir, todo existe en Él, por Él, subsiste por Él, ha sido creado por Él y ha sido creado para Él. Por tanto, Él como creador es Rey. Pero además es Rey por derecho de conquista, como dice Pío XI en la Quas Primas y repiten los pontífices sucesivos, porque nos ha conquistado, nos ha comprado con el precio carísimo, altísimo, infinito de su sangre. Dice el Apocalipsis, nos has comprado, Señor, con tu sangre y has hecho de nosotros, para nuestro Dios, un pueblo de sacerdotes. No singulares, sino un pueblo de sacerdotes, que se refiere primero a la Iglesia, pero también acá está contemplada la dimensión social del hombre. El apóstol San Pedro, el primer papa, nos enseña, habéis sido comprados a gran precio, no con oro o plata corruptible, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y por eso San Pablo, en la carta a los Filipenses, hablando del anonadamiento de Jesús en la encarnación y en la pasión, dice que por eso Él mereció, es decir, conquistó su exaltación. Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doble porque Él es Rey, Él es Señor, y ese señorío lo tienen que reconocer todas las criaturas en los cielos, en la tierra, e incluso los demonios en los abismos. Todo entonces está sometido a su imperio, aunque, como decíamos, la manifestación de este reinado de Jesucristo todavía no es completa, y porque además hay muchos que no quieren que Él reine sobre ellos, sea sobre sus corazones, sea sobre sus sociedades. De hecho, eso lo enseñó Jesús en el Evangelio, en aquella parábola de las minas, de los talentos que un rey distribuyó y un príncipe, y se fue a recibir su investidura real a un país lejano, y los ciudadanos de su reino mandaron a decir detrás de él, no queremos que éste reine sobre nosotros. Eso sucede con nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo Él ya ha triunfado definitivamente en el misterio pascual. Él ya es Rey, Él ya domina todo, aunque quiere, porque nos ha creado libres, que durante el tiempo que falta hasta su segunda venida crezcan juntos el trigo y la cizaña. Y toca a nosotros los cristianos trabajar por ser trigo y buen trigo, y trabajar para que Él cada vez reine más en el campo del mundo, como enseña Él en esa parábola del trigo y la cizaña. Bueno, nos encontramos con esta realidad entonces unánimemente enseñada por los pontífices del reinado social de Jesucristo. Pero, ¿cómo se da esto en la sociedad? ¿Cómo se da esa armonía o unión o relación en una sociedad entre el orden temporal y el orden espiritual? Porque no todos lo entienden igual. Digamos ante todo que se trata de dos ámbitos diversos. Lo temporal, los asuntos temporales, que se rigen por sus propias leyes, y lo espiritual, pero que quien vive en estos dos ámbitos es el mismo hombre. El mismo hombre es ciudadano de un Estado, pero tiene a su vez un alma espiritual e inmortal, y está llamado a ser santo y a salvar su alma, viviendo en comunión con Dios. Por tanto, si el mismo sujeto se mueve en los dos ámbitos, y el fin último sobrenatural, que es la salvación del alma, es la causa de las causas de todo el obrar humano, todo debe estar orientado hacia eso, es decir, la principal causa en relación a todo otro tipo de causalidad que se subordinan al fin, tenemos ya una pauta de que el ámbito de la sociedad temporal y el de la sociedad espiritual no pueden estar totalmente separados. Por otra parte, es claro que se trata de ámbitos diferentes, que cada uno tiene su naturaleza y sus fines propios. El fin del Estado es el bien común temporal de los ciudadanos y no es el mismo que el de la Iglesia, que es la salvación de las almas. Pero si el hombre sujeto a ambos ambientes tiene una finalidad como la tiene, los fines del Estado y de la sociedad espiritual deben estar entonces no solo relacionados, sino más aún subordinados.
Nunca el Estado debe legislar o organizar la sociedad prescindiendo o incluso yendo contra el bien espiritual de los ciudadanos y contra los derechos de Dios. Bien espiritual de los ciudadanos que se especifica por el fin que es la salvación de las almas. Hay pues entonces una distinción, pero al mismo tiempo una unión entre estos dos ámbitos. ¿Cómo se da esta unión y al mismo tiempo distinción? Digamos ante todo que cuando se trata de realidades que tienen un aspecto espiritual y un aspecto temporal, el misterio que las esclarece es el misterio del Verbo encarnado. Es el analogado principal, donde se unieron la persona divina del Verbo con una naturaleza humana creada y asumida. Y esta unión que se da en el Verbo encarnado nos sirve de luz, de analogado principal para toda otra realidad en la cual haya un aspecto temporal y un aspecto espiritual o sobrenatural. ¿Cómo es la unidad que se da en Jesús, en el Verbo encarnado, entre la persona divina y la naturaleza divina y la naturaleza humana? En primer lugar, hay una unidad, y es la más grande que puede haber, la unidad en la persona, llamada unión hipostática, por la cual el Verbo encarnado es una sola persona, la persona del Verbo. No hay persona humana en Jesús, es solo la persona del Verbo. Al mismo tiempo hay dos naturalezas distintas, la humana y la divina, y cada una tiene su propia operación, y entre ellas no se da ninguna mezcla ni confusión, como enseña el Papa San León Magno en aquella carta al obispo Flaviano. No hay mezcla ni confusión, cada una conserva lo que le es propio, cada una es perfectísima y sin embargo están unidas conservando al mismo tiempo su operación propia. Por la naturaleza humana, el Verbo encarnado obra como hombre, piensa, quiere, siente, reza, llora, sufre, tiene hambre, tiene sed, tiene sueño. Muere en la cruz. Por la naturaleza divina es creador, es omnisciente, hace milagros, profetiza el futuro, conoce los pensamientos, conoce los corazones, resucita, sube a los cielos. Y todas estas operaciones que el Verbo encarnado hace, según su naturaleza humana o según es Dios, las hace la única y misma persona del Verbo, porque las operaciones siempre deben atribuirse a las personas, al sujeto subsistente, y porque la unión no es entre iguales, sino de Dios creador y una naturaleza humana creada y asumida, pero al ser creada es infinitamente inferior a la divinidad de Jesús, su naturaleza humana. No es una unión entre iguales, es una unión por asunción, lo cual implica que la naturaleza humana de Cristo está subordinada a la persona divina. Es creada y es asumida. Es la persona divina la que subsiste en ella y obra en ella y no al revés. Y la utiliza como instrumento unido a la persona para la redención de los hombres. Así entonces decíamos, toda realidad que en sí misma contenga o abarque un aspecto de orden temporal y otro de orden espiritual, debe regirse por la analogía con este misterio impresionante, central de nuestra fe, del Verbo encarnado. Esto vale para la Iglesia, que es la prolongación del Verbo encarnado en la historia y que tiene una parte visible, pero es una sociedad espiritual. Vale para la Sagrada Escritura, palabra dicha por autores humanos, pero inspirada por el Espíritu Santo, palabra que es la verdad. Vale para los sacramentos, que son signos sensibles pero que dan la gracia. Vale para la vida espiritual del hombre, que se desarrolla principalmente en el alma, pero que debe abarcar la totalidad de la persona, las operaciones, haciendo que el hombre se vaya transformando en Cristo. Y vale entonces también para la relación en una sociedad entre lo que atañe al orden temporal y al orden espiritual. Hay muchas herejías que históricamente malentendieron el misterio del Verbo encarnado. Santo Tomás de Aquino dice que las herejías cristológicas tienen algo en común, aunque sean herejías muy distintas y hasta opuestas, pero tienen algo en común, que es disminuir a Cristo en su dignidad.
O se quita la dignidad de la naturaleza humana, que no es perfecta, que es aparente, como decían los docetas, o se quita la realidad de su divinidad, que no es tal, como decían los arrianos, de que el Verbo era menor que el Padre, el Verbo era menor que Dios. O se unen las dos naturalezas mezclándose sin ser distintas y perfectas cada una en sí misma, sino mezclándose en una tercera cosa, en un tertium quid, como es la herejía monofisita, que decía que en Cristo hay una única naturaleza y que no es entonces ni perfecto en su naturaleza humana ni perfecto en su naturaleza divina. O la variante del monofisismo, que es el monotelismo, que hay una única voluntad. O separando completamente la naturaleza humana de la persona divina, poniendo dos personas en Jesucristo, la herejía nestoriana de Nestorio, de tal manera que al no haber unidad de operación, no es Dios tampoco el que nos salva, sino que hay dos personas unidas de manera accidental. Estas mismas herejías que malentendieron el misterio del Verbo encarnado y que subsisten muchas veces en nuestros días, tienen consecuencias también en sobre todo otra realidad que contenga un aspecto espiritual y otro aspecto temporal. Y así también en la concepción de la sociedad y de la realeza social de Jesucristo. Y es propio de la herejía modernista entender esto mal, como enseña el Concilio Vaticano I, porque es propio de esta herejía modernista la mala mezcla de naturaleza y de gracia. Naturam et gratiam perperam conmiscentes, como dice el Concilio Vaticano I. Bueno, nos referiremos nosotros para dar luz sobre cómo es el reinado de Cristo en la sociedad y no solo privadamente en los corazones, a dos de estas herejías que tienen su prolongación o sus consecuencias justamente en la doctrina social. Hay algunos que ponen una mezcla indebida entre lo temporal y lo espiritual. Es una especie de monofisismo sociológico. La sociedad temporal y espiritual tienen fines distintos y no deben ni mezclarse ni confundirse. Si se las mezcla, se destruye la naturaleza y la afinidad propia de cada una. Esa mala mezcla puede ser o absorbiendo lo temporal en lo espiritual, absorbiendo lo temporal a lo espiritual, es decir, cuando el Estado sobrepasa sus límites y quiere ordenar y legislar todo el orden espiritual, como ha sucedido en todos los regímenes totalitarios de la historia y como sucede hoy, donde hay una indebida injerencia en muchos lugares del Estado en lo espiritual, en lo temporal, incluso legislando sobre cosas cuya legislación pertenece a la Iglesia. Y como sucede hoy también con lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo, es decir, una absorción de lo espiritual en lo temporal, un totalitarismo, eso es lo que pasa. O al revés, cuando lo espiritual, por ejemplo la jerarquía de la Iglesia, se inmiscuye mal, directamente o malamente en el orden temporal buscando gobernarlo. En ambos casos tenemos esta suerte de monofisismo sociológico, una mezcla que hace que ambas realidades, temporal y espiritual, ambas queden desnaturalizadas y deformadas y con gravísimas consecuencias sobre el hombre, que es el sujeto que vive en estos ámbitos diferentes, el mismo y único sujeto. Hay otros que entienden la relación entre la sociedad temporal y la espiritual, o entre el orden temporal y el orden espiritual, como una neta separación completa, incluso separación Iglesia y Estado completa y plena en todo, o separación entre lo temporal y lo espiritual, que son aspectos no idénticos, pero que se involucran unos a otros. Y esto también es propio del mundo moderno. Esta respuesta es una especie de nestorianismo sociológico, una separación completa, como en Nestorio decía que en Cristo había dos personas unidas accidentalmente, y esas dos personas distintas, entonces no había unidad de operación en Jesucristo, y de esa manera no podría habernos salvado nunca como Dios y como Redentor. Una total separación, olvidando que es el mismo hombre el sujeto de ambas sociedades y que vive en lo temporal pero tiene su destino eterno, que vive en el mundo pero que no es de este mundo. Vivimos en el mundo sin ser del mundo, como nos ha enseñado Jesucristo. Una variante de esto es la doctrina del filósofo francés Jacques Maritain, que pone en el hombre una distinción entre el individuo y la persona. En el mismo hombre hay como dos aspectos,
Lo que toca al hombre como individuo, lo que toca al hombre como persona. Lo que toca al hombre como individuo es su relación con el Estado. Es uno en el Estado. Lo que toca como persona es el ámbito de su conciencia, de su vida privada, donde él también se relaciona con Dios. Y por eso es que el hombre puede, según esta doctrina de Jacques Maritain, ampliamente seguida por muchos, puede pensar privadamente de una manera y relacionarse con Dios de una manera, pero en la vida pública manifestarse de otra. Y esto ha traído consecuencias gravísimas. En Italia, el país donde yo vivo, la ley del aborto tiene la firma de un gobierno demócrata cristiano, que en el orden interior espiritual, así lo decía el presidente Giulio Andreotti, él no se había planteado este problema de haber firmado la ley del aborto y haberla puesto para todo el país, no lo había llevado nunca a la confesión, dijo en unas declaraciones públicas después de varios años, creo que 20 años eran de que se había puesto la ley del aborto, porque para él una cosa es su creencia como cristiano y católico privado, otra cosa es lo que él ve que la sociedad quiere o manifiesta, o la democracia quiere o manifiesta, la mayoría, y entonces utilizando esa separación, ese divorcio entre el aspecto como individuo y el aspecto como persona, puede pensar una cosa en el ámbito privado y hacer otra en el ámbito público. Lo mismo la ley del divorcio en Italia. Tiene la firma de un gobierno demócrata cristiano, imbuido de esta doctrina. Entonces, así, de esta manera, es una monstruosidad, porque se destruye la unidad del hombre, que es un ser espiritual, pero que tiene también una naturaleza social, como decía Aristóteles, es un animal político, el mismo y único hombre. Por eso la solución para esta relación entre el ámbito temporal y espiritual no es la mezcla y confusión, la absorción de uno de los dos ámbitos por el otro. No es tampoco la absoluta separación, sino que es una unión jerárquica, una unión por subordinación, porque el mismo hombre persigue distintos fines y unos son superiores a otros, y el fin que especifica todo es justamente la salvación del alma, la comunión con Dios que empieza en esta vida, pero que está llamada a ser eterna después de la muerte. Son ámbitos distintos con fines propios que no deben mezclarse ni confundirse, pero en una unión que no se da entre dos cosas iguales, sino que se da por subordinación de lo inferior, que es lo temporal, a lo superior, que es lo espiritual, que además tiene razón de causa final. Esa es la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia y que de un modo u otro han repetido todos los papas de los últimos 150 años, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, etc. A los laicos corresponderá el trabajo directo sobre lo temporal. Toca a ellos también de este modo, como dice la Lumen Gentium, consagrar todo el mundo a Dios, y a la jerarquía de la Iglesia le corresponderá guiar, indicar, asesorar, enseñar, dar luz. Hay una realidad que es muy importante y que se debe tener en cuenta y que se sigue también de la analogía con el misterio de la encarnación. Así como Cristo asumió una naturaleza humana perfecta y la redimió entonces en su totalidad, esto dice ya San Ireneo, pero lo siguen muchos otros padres de la Iglesia y está citado en el Concilio Vaticano II y lo citaba frecuentemente San Juan Pablo II, un axioma patrístico que dice que lo que no es asumido no es redimido. Allí donde la persona del Verbo asumió la naturaleza humana completa, entonces la redimió completa. No asumió ni lo inhumano, ni lo infrahumano, no asumió el pecado que destruye, lo humano destruye al hombre, pero sí asumió al hombre hasta tal punto, dice la carta a los Hebreos, de hacerse en todo semejante a sus hermanos. Y así también pasa en la sociedad. Lo que no es asumido no es redimido. Es decir, donde no llega el Evangelio de Jesucristo, no llega la redención. Y donde no reina Jesucristo, necesariamente va a reinar el anticristo, porque Jesús lo ha dicho claramente, o conmigo o contra mí. El que conmigo no siembra, desparrama, ha dicho él. Por eso, Jesucristo debe reinar en todos los ambientes, no solo en los corazones de modo privado y en las sacristías, sino que debe reinar en la familia, en la escuela, en la universidad, en el mundo de la economía, de la industria, del deporte, del agro, en el amplio mundo del trabajo, de la salud, del arte, de la cultura.
en el mundo de la justicia, en el mundo de las leyes, en los parlamentos, y donde Él no reine, aun cuando todos estos aspectos tienen su finalidad y su especificidad propia, que la deben conservar, pero donde no se subordinen a Él, va a reinar necesariamente el anticristo. Él, Jesús, es el Rey del universo, pero donde intervienen las voluntades que Él mismo ha creado libres, es el mismo hombre quien debe trabajar para que de hecho Él reine. Así enseña el Papa San Pablo VI, es una cita un poco larga, pero vale la pena leerla. Dice así: el desarrollo de la cultura moderna ha reconocido la legítima y justa distinción de los diversos campos de la actividad humana. Legítima y justa distinción de los diversos campos de la actividad humana, dando a cada uno de ellos una relativa autonomía reclamada por los principios y fines constitutivos de cada campo, de modo que cada ciencia, profesión y arte tienen su relativa independencia que la separa de la esfera propiamente religiosa y le confiere cierto, entre comillas, laicismo, que bien entendido, el cristiano es el primero en respetar, sin confundir, como se dice, lo sagrado con lo profano. Pero allí donde este campo de actividad se refiere al hombre, considerado en su integridad, es decir, de acuerdo con su fin supremo, todos pueden y deben honrar y ser honrados por la luz religiosa que aclara ese fin supremo y hace posible su obtención. De modo que donde la actividad pasa a ser moral, es decir, toca los fines del hombre, debe referirse al polo central de la vida, que es Dios, y que Cristo nos revela y nos guía para alcanzarlo. Y toda la vida, aun siendo profana, siempre que sea honesta, puede y debe ser cristiana. ¿No nos enseña San Pablo a referir todo al Señor? Y cita la primera carta a los Corintios: sea que comáis, sea que bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Hasta aquí el Papa. Ámbitos diferentes, pero donde se toca lo moral, el obrar del hombre que está dirigido a un fin y a su perfección, necesariamente eso debe estar regido por el polo principal, que es Dios, y el fin último del hombre, que es Dios. Algunos interpretan mal un pasaje del Evangelio para decir que tiene que haber esa total separación entre lo temporal y lo espiritual. Y es aquel pasaje que está en los 3 evangelios sinópticos, donde nuestro Señor Jesucristo, mirando una moneda con la que se pagaba el tributo y que tenía la efigie del César, dice: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y algunos malentienden esto, como si entonces Jesús está enseñando la total separación de lo espiritual y de lo temporal. Y sin embargo Jesús no está enseñando esto, porque el César es también una criatura que está redimida, que ha sido creada por Jesucristo y ha sido redimida por Jesucristo, y que como tal, es decir, en cuanto César, en cuanto que le toca gobernar una sociedad, tiene también que dar a Dios lo que es de Dios. Porque el poder que tiene recibido, lo tiene recibido de lo alto, como le dijo Jesucristo a Pilato: no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Y por eso no es total separación entre lo temporal y lo espiritual esa enseñanza de Jesús: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sino sí relativa autonomía de ámbitos, pero también el César en cuanto tal tiene que dar a Dios lo que es de Dios y no puede escapar de la reyesía y de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso además va a tener que dar cuentas, porque tiene el grave peso de guiar una sociedad. Si no se edifica sobre este principio de la realeza de Jesucristo y de su reinado social, una sociedad va necesariamente al fracaso. Todo intento de excluir a Cristo de la vida social no solo va contra el hombre, sino que está destinado a fracasar estrepitosamente. Ya el Papa León XIII, el Papa de las cosas modernas, de las cosas nuevas, en aquella encíclica social, la Rerum Novarum, escribía que la cuestión social es un problema cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia. Y lo mismo repite Juan Pablo II en la Centesimus Annus, a 100 años de la Rerum Novarum, diciendo: como entonces hay que repetir que no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio. Solo la referencia a Cristo salva a la sociedad y permite realmente identificar y perseguir el bien común, y esto no es otra cosa que la doctrina del reinado social de Cristo. Por eso,
El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, dice: la adhesión a los valores del cristianismo no es solo un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y de un verdadero desarrollo integral. Indispensable. Y el Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, afirma que existe el deber moral de los hombres y de las sociedades, para con la verdadera religión y la única Iglesia de Jesucristo. Qué distinto sería si en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras familias, en primer lugar, y para eso aún más en primer lugar en nuestros corazones, pero si en todo lo que es público, en el mundo de la cultura, de la televisión, en la web, en internet, en la impartición de la justicia, en los parlamentos, se tuviese en cuenta el Evangelio y Cristo reinase, sin anular para nada la actividad legítimamente humana, de ninguna manera, pero que Cristo reinase y estuviese presente allí. Cristo, que es el único Salvador del hombre, el único que tiene palabras de vida eterna y que es nuestra paz. Primero los hombres lo han excluido de todos estos ámbitos y después se quejan de que nos vaya tan mal. Es como aquellos que ya mencioné del Evangelio que mandaron a decir: no queremos que este reine sobre nosotros, y después su ruina fue completa. Por eso el Papa Juan Pablo II, y con esto termino, decía en la homilía de inicio de su pontificado que debíamos abrir no solo los corazones, sino también las sociedades y todos los ambientes en los que el hombre se mueve a el reinado de Jesucristo. Hermanos y hermanas, decía el Papa, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo, y con la potestad de Cristo, y el poder real de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Jesucristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza, decía el Papa, permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida eterna, sí, de vida eterna. Dejemos entonces que el Sagrado Corazón de Jesús reine en nosotros. Ya dijimos que es un corazón coronado, pero coronado de espinas. Busquemos también nosotros de ponerle una corona real con nuestras buenas obras, y que no solo reine en nuestros corazones, que es el primer lugar donde tiene que reinar, sino también en todo lo que es humano, en todo lo que es la vida social del hombre y en las mismas sociedades temporales. Que lo tengamos realmente nosotros, cada uno de nosotros, y también todas nuestras instituciones y nuestras sociedades, como con lo que Jesucristo es, según se nos revela en el Apocalipsis, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.